Capítulo 16. Maldito, maldito creador, ¿por qué vivía yo? ¿Por qué en aquel instante no apagué la chispa de la existencia que tan extravagante me habías infundido? No lo sé, aún no me dominaba la desesperación, mis sentimientos eran de rabia y de venganza. Con gusto habría destruido la casa y a sus moradores, y me habría saciado con sus sufrimientos y gritos de dolor. Cuando llegó la noche, abandoné el refugio y vagué por el bosque, y ahora que no me contenía el temor de que me descubriesen, di rienda suelta a mi congoja con espantosos alaridos. Era como una fiera salvaje que hubiera roto la red de la trampa y recorría el bosque con la agilidad del ciervo, destruyendo los objetos que encontraba a mi paso. ¡Ah, qué noche más desdichada pasé! Las fieras estrellas brillaban de forma burlesca, y los árboles pelados balanceaban sus ramas por encima de mí. De cuando en cuando el dulce canto de un pájaro irrumpía en medio de la universal quietud. Todos los seres, salvo yo, descansaban o eran felices. Yo, como el demonio, llevaba el infierno dentro, y puesto que nadie me compadecía, deseaba arrancar árboles, sembrar el estrago y la destrucción a mi alrededor, y luego sentarme a gozar en aquella ruina. Pero esto era un lujo de sensaciones que no podía durar. El exceso de esfuerzo corporal me agotó, y me tumbé en la hierba húmeda, impotente de desesperación. No había entre los miles y miles de hombres existentes ninguno que me ayudase o se apiadase de mí, y ¿debía sentir yo amabilidad hacia mis amigos? No, desde aquel instante declaré la guerra eterna a la especie, y sobre todo a aquel que me había formado para hundirme en esta insoportable desventura. Salió el sol, oí voces de hombres y comprendí que era imposible regresar a mi refugio durante el día, de modo que me oculté en una espesura de matorrales, decidiendo dedicar las horas subsiguientes a meditar sobre mi situación. El sol agradable y el aire puro del día me devolvieron un poco la serenidad, y al analizar lo ocurrido en la casa, no pude por menos de pensar que había sido demasiado precipitado en mis conclusiones. Ciertamente había obrado con imprudencia. Era evidente que mis palabras habían interesado al padre, y había sido un estúpido al exponer mi persona al horror de sus hijos. Debí haber familiarizado al viejo de Lassig conmigo y haberme revelado al resto de la familia gradualmente, cuando estuviesen preparados para mi presentación. Pero no consideraba mi error irreparable, y tras largas deliberaciones decidí regresar a la casa, buscar al viejo y ganarle con súplicas para mi causa. Estos pensamientos me calmaron y por la tarde me sumí en un profundo sueño, pero el ardor de mi sangre no permitió que me visitasen sueños pacíficos. La horrible escena del día anterior seguía desarrollándose constantemente ante mis ojos, las mujeres huyendo y el furioso Félix arrancándome de los pies de su padre. Me desperté agotado y viendo que ya era de noche, salí sigilosamente de mi escondite en busca de alimento. Después de aplacar el hambre, dirigí mis pasos hacia el sendero familiar que conducía a la casa. Todo estaba tranquilo. Me deslicé en el cobertizo y esperé en silencio a que llegase la hora acostumbrada de levantarse la familia. Pasó esa hora, se elevó el sol en el cielo, pero los moradores no aparecieron. Me estremecí violentamente, temiendo alguna espantosa desgracia. El interior de la casa estaba oscuro y no se oía movimiento ninguno. No puedo describir la agonía de esta incertidumbre. Poco después pasaron por allí dos campesinos, se detuvieron a poca distancia y se pusieron a hablar gesticulando de forma enérgica, pero no entendí lo que decían, ya que hablaban en la lengua del país, que era distinta de la de mis protectores. Poco después, sin embargo, apareció Félix con otro hombre. Me sorprendió, pues yo sabía que no había abandonado la casa esa mañana, y aguardé con ansiedad para averiguar por sus palabras el significado de estas inusitadas apariciones. ¿Se da cuenta, le dijo a su compañero, de que está obligado a pagar la renta de 3 meses y que perderá el producto de su huerto? No quiero aprovecharme indebidamente, de modo que le ruego que lo piense unos días antes de tomar una decisión. Es inútil que insista, replicó Félix. No volveremos a vivir en esta casa. La vida de mi padre corre grave peligro, debido al espantoso incidente que ya le he contado. Mi esposa y mi hermana jamás se recobrarán de su horror. Le suplico que no insista más. Tome posesión de su vivienda y deje que me vaya de este lugar. Félix temblaba visiblemente mientras hablaba. Entraron él y su acompañante en la casa, en la que estuvieron unos minutos, y luego se marcharon. No volví a ver a ningún miembro de la familia de Lassig. Permanecí el resto del día en el cobertizo, en un estado de completa y estúpida desesperación. Mis protectores se habían marchado y habían roto el único lazo que me mantenía unido al mundo. Por primera vez embargaron mi pecho sentimientos de venganza y de odio, y no hice nada por reprimirlos, sino que, dejándome llevar por este torbellino, mi mente se orientó hacia la destrucción y la muerte.
Al pensar en mis amigos, en la voz sosegada de Leslie, en los ojos dulces de Ágata y la exquisita belleza de la joven árabe, se me disiparon tales pensamientos y un torrente de lágrimas me alivió un poco. Pero al recordar otra vez que me habían despreciado y abandonado, me volvió la cólera, un arrebato de cólera, e incapaz de infligir daño a ningún ser humano, volví a mi furia hacia los objetos inanimados. Al llegar la noche, apilé un montón de leña alrededor de la casa, y después de destruir todo rastro de cultivo en el huerto, aguardé con contenida impaciencia que la luna se ocultase para poner en práctica mi decisión. Al avanzar la noche, se levantó un fuerte viento desde los bosques que disipó rápidamente las nubes que poblaban el cielo. La ráfaga corrió como una poderosa avalancha, produciendo una especie de locura en mi ánimo que desbordó todos los límites de la razón y la reflexión. Encendí la rama seca de un árbol y dancé furioso alrededor de la casa predestinada, con los ojos fijos aún en el horizonte de poniente, cuyo borde casi tocaba la luna. Una parte de su orbe se ocultó al fin, entonces agité la tea, y cuando hubo desaparecido del todo, proferí un grito exultante, y prendí fuego a la paja, el brezo y los matojos amontonados. El viento avivó las llamas, que envolvieron rápidamente la casa, prendieron en ella y la lamieron con sus lenguas bífidas y destructoras. En cuanto tuve la seguridad de que nada podía salvar parte alguna de la vivienda, abandoné el lugar y busqué refugio en los bosques. Y ahora, con el mundo frente a mí, ¿a dónde debía dirigir mis pasos? Decidí huir lejos del escenario de mi desventura, aunque para mí, odiado y despreciado, todos los países iban a ser igualmente horribles. Finalmente se me ocurrió pensar en ti. Sabía por tus papeles que eras mi padre, mi creador, y ¿a quién podía acudir con más propiedad que aquel que me había dado la vida? Entre las lecciones que Félix había dado a Safi no había faltado las de geografía. Con ese motivo yo había aprendido las situaciones relativas de los distintos países de la Tierra. Mencionabas Ginebra como tu ciudad natal, de modo que hacia ese lugar decidí encaminarme. ¿Pero cómo podía dirigirme allí? Sabía que debía viajar hacia el sudoeste para llegar a mi destino, y con el sol por único guía. No conocía los nombres de las ciudades que debía cruzar, ni podía pedir información a ningún ser humano, pero no me desanimé. Solo de ti podía esperar socorro, aunque no me despertabas otro sentimiento que el de odio. Insensible, despiadado creador, me habías dotado de percepción y de pasiones, y luego me habías arrojado al mundo para desprecio y horror de la humanidad. Pero solo de ti podía recabar piedad y desagravio, y en ti decidí buscar esa justicia que en vano trataba de obtener de cualquier ser con forma humana. Largos fueron mis viajes e intensos los sufrimientos que soporté. Era finales del otoño cuando abandoné la región donde había residido durante tanto tiempo. Viajé solo de noche, temeroso de tropezarme con el rostro de algún ser humano. La naturaleza se marchitaba a mi alrededor y el sol dejó de calentar. La lluvia y la nieve caían por donde pasaba. Los ríos poderosos se habían helado, la superficie de la tierra estaba dura y fría, y desnuda, y no ofrecía ningún refugio. Oh tierra, ¿cuántas veces maldije el causante de mi ser? Había perdido mi inclinación a la bondad, y en mi interior todo se había vuelto hiel y amargura. Cuanto más me acercaba a tu morada, más hondamente sentía arder el espíritu de la venganza en mi corazón. Caía la nieve, y las aguas se habían endurecido, pero yo no desfallecía. De cuando en cuando me guiaba algún accidente y un mapa de la región que poseía, pero a menudo me apartaba bastante de mi camino. La agonía de mis sentimientos no me daba tregua. No ocurría ningún incidente del que mi ira y desdicha no extrajera su alimento, pero al llegar a los confines de Suiza, cuando el sol había recobrado ya su calor y la tierra empezaba a cubrirse nuevamente de verde, sucedió una circunstancia que confirmó de manera especial la amargura y el horror de mis emociones. En general, descansaba de día y viajaba solo cuando la noche me protegía de la vista del hombre. Una mañana, sin embargo, viendo que mi camino atravesaba un bosque, me arriesgué a continuar el viaje después de haber salido el sol. La belleza del día y la fragancia del aire, a principios de la primavera, consiguieron animarme. Sentí revivir en mí emociones benevolentes y plácidas que hacía tiempo parecían muertas. Medio sorprendido por la novedad de este estado de ánimo, me dejé llevar por él, y olvidando mi soledad y mi cuerpo deforme, me atreví a ser feliz. Nuevamente me corrieron lágrimas de ternura por las mejillas, e incluso elevé agradecido los ojos húmedos hacia el bondadoso sol que me concedía tal gozo. Seguí recorriendo los senderos del bosque hasta que llegué al límite que bordeaba un río rápido y profundo, hacia el que muchos de los árboles tendían sus ramas, ahora llenas de hojitas por la incipiente primavera. Me detuve aquí sin saber exactamente qué camino tomar. En este instante oí unas voces y me oculté bajo la sombra de un ciprés.
Apenas lo había hecho, una niña se acercó corriendo y riendo al lugar donde yo estaba, como si jugase a huir de alguien. Siguió por los escarpados bordes del río hasta que de repente le resbaló un pie y cayó a las rápidas aguas. Salí al punto de mi escondite y con gran esfuerzo la salvé de la corriente y la saqué a la orilla. Estaba sin conocimiento y trataba de reanimarla con todos los medios a mi alcance, cuando de pronto me interrumpí ante la aproximación de un campesino que probablemente era la persona con la que había estado jugando. Al verme se abalanzó sobre mí y arrancándome la niña de los brazos echó a correr hacia lo más intrincado del bosque. Le seguí veloz sin saber por qué, pero al darse cuenta el hombre que le seguía me apuntó con la escopeta que llevaba y disparó. Caí al suelo, mientras mi agresor desaparecía en el bosque con doblada rapidez. Esta fue pues la recompensa a mi gesto de benevolencia. Había salvado de la muerte a un ser humano y en premio me retorcía ahora de dolor con una herida que me había destrozado la carne y el hueso. Los sentimientos de dulzura y de bondad que había alimentado momentos antes dieron paso a la furia infernal y al rechinar de dientes. Inflamado por el dolor, juré odiar eternamente a toda la humanidad y vengarme de ella. Pero la agonía de mi herida me venció, mi pulso se detuvo y perdí el conocimiento. Durante unas semanas arrastré una vida miserable por los bosques, tratando de curar la herida que había recibido. La bala había penetrado en el hombro y no sabía si la tenía dentro o había salido. De todos modos, carecía de medios para extraerla. Además, el opresivo sentido de la injusticia e ingratitud que la herida representaba aumentaba mis dolores. Diariamente hacía promesas de venganza. Una venganza honda y fatal era lo único que compensaría las ofensas y las angustias que había sufrido. Unas semanas después sanó mi herida y proseguí el viaje. Los sufrimientos que soportaba no los aliviaba ya ni el radiante sol ni las templadas brisas de la primavera. Toda alegría no era ya sino una burla que insultaba mi completa desolación y me hacía ver más dolorosamente que yo no estaba hecho para el goce del placer. Pero mis penalidades tocaban ahora su fin, y al cabo de 2 meses divisé las afueras de Ginebra. Caía la noche, así que busqué un escondite en los campos que rodean la ciudad, a fin de meditar la forma en que debía presentarme ante ti. Me sentí agobiado por el cansancio y el hambre, y demasiado desdichado para gozar de la suave brisa del atardecer o del espectáculo del sol poniéndose tras las formidables montañas del Jura. En esa ocasión me alivió del dolor de la reflexión un breve sueño, que vino a interrumpir un hermoso niño al acercarse corriendo, con toda la animada alegría de la infancia, al rincón que yo había elegido. De pronto, mientras lo contemplaba, se me ocurrió que esta pequeña criatura carecía de prejuicios y había vivido demasiado poco para haber adquirido horror alguno ante la deformidad. Por tanto, si pudiese cogerle y educarle para que fuera mi compañero y amigo, no estaría solo en esta poblada tierra. Impulsado por este pensamiento, agarré al niño cuando pasaba y lo traje hacia mí. Tan pronto como me vio, se puso las manos ante los ojos y profirió un agudo chillido. Le retiré la mano de la cara con fuerza y dije: «Niño, ¿qué significa esto? Yo no trato de hacerte daño, escúchame». Él forcejeó violentamente. «Suéltame», exclamó. «Monstruo, monstruo repugnante. ¿Quieres comerme? ¿Quieres despedazarme? Eres un ogro. Suéltame o llamaré a mi papá». «Niño, ya no verás más a tu papá, vas a venir conmigo». «Monstruo asqueroso, suéltame, mi papá es síndico». «Es Mr. Frankenstein, él te castigará, no te atrevas a retenerme». «Frankenstein, perteneces a mi enemigo, aquel de quien he jurado vengarme eternamente, entonces serás mi primera víctima». El niño siguió forcejeando y cubriéndome de insultos que exasperaban mi corazón. Le apreté la garganta para callarle y un instante después cayó muerto a mis pies. Contemplé a mi víctima y el corazón se me llenó de exultación y de triunfo infernal, y exclamé: «Yo también puedo sembrar la desolación, mi enemigo no es invulnerable, esta muerte le traerá la desesperación y 1000 otras calamidades que la atormentarán y destruirán». Al clavar la mirada en el niño vi que brillaba algo en su pecho, era el retrato de una mujer hermosísima. A pesar de mi malignidad me apaciguó y me atrajo. Contemplé unos instantes sus negros ojos rodeados de largas pestañas y sus labios preciosos, pero luego me volvió la cólera. Recordé que se me había privado para siempre de las delicias que tan bellas criaturas podían conceder, y que si me viese aquella cuyo rostro contemplaba, su expresión de divina bondad se transformaría en un gesto de repugnancia y terror. ¿Es extraño que tales pensamientos me enajenasen de rabia? Lo que me asombra es que en vez de desahogarme con exclamaciones de agonía, no me abalanzara en aquel instante sobre la humanidad y pereciese tratando de destruirla. Dominado por estas emociones, abandoné el lugar donde había cometido el asesinato y buscando un escondite más retirado, me metí en un granero que me pareció vacío.
Encontré a una mujer dormida en la paja. Era joven, desde luego, no tan hermosa como aquella cuyo retrato había cogido, pero tenía un rostro agradable y radiante por el encanto de la juventud y la lozanía. He aquí, pensé, uno de esos seres cuyas sonrisas gratificantes van dedicadas a todos menos a mí. Luego me incliné sobre ella y susurré: «Despierta, hermosa criatura, tu enamorado, el que daría la vida por obtener una mirada de afecto de tus ojos, está junto a ti. Despierta, amada mía». La durmiente se agitó, un escalofrío de terror me recorrió el cuerpo. ¿Despertaría efectivamente y al verme me maldeciría y me acusaría de asesino? Sin duda obraría de ese modo si sus dormidos ojos llegasen a abrirse y me descubriese. La idea era enloquecedora, agitó al demonio que habitaba dentro de mí. No era yo, sino ella quien debía sufrir. Yo había cometido el crimen porque se me había privado para siempre de todo lo que ella podía darme, así que debía pagar. Puesto que el crimen tenía su origen en ella, que ella sufriese el castigo. Gracias a las lecciones de Félix y a las sanguinarias leyes de los hombres, había aprendido ahora a obrar mal. Me incliné y coloqué el retrato en uno de los pliegues de su vestido. Volvió a removerse y huí. Durante unos días anduve merodeando por el lugar donde habían ocurrido estos hechos, unas veces con el deseo de verte y otras decidido a abandonar el mundo y sus miserias para siempre. Por último me vine a estas montañas, cuyos inmensos y retirados parajes recorro, consumido por una ardiente pasión que tú solo puedes apagar. No podemos separarnos hasta que me hayas prometido cumplir lo que te pido. Estoy solo y lleno de amargura. Los hombres no quieren tener relación alguna conmigo. En cambio, una mujer deforme y horrible no se apartará de mí. Mi compañera debe ser de la misma especie y tener los mismos defectos que yo. Así debes crear ese ser. Capítulo 17. Terminó de hablar el ser y clavó en mí su mirada, esperando una respuesta. Pero yo estaba estupefacto, perplejo y era incapaz de ordenar mis ideas lo suficiente como para comprender el alcance de sus palabras. Y prosiguió: «Debes crear una mujer para mí, con la que pueda intercambiar los afectos necesarios para mi existencia. Solo tú puedes hacerlo, y te lo exijo como un derecho que no debes negarte a conceder». La última parte de su historia había vuelto a encender en mí la ira que había apaciguado mientras relataba su vida pacífica entre los moradores de la casa, y al oírle esto no pude contener más la cólera que ardía en mi interior. «Me niego por completo», repliqué, «y ninguna tortura logrará obligarme a acceder. Puedes convertirme en el más desdichado de los hombres, pero jamás me volverás despreciable ante mis propios ojos. ¿Crear otro ser como tú para que vuestra maldad unida pueda desolar el mundo? Vete, te lo repito, puedes torturarme, pero jamás accederé». «No tienes razón», replicó el demonio. «Lejos de amenazar, me limito a razonar contigo. Soy malvado porque soy desgraciado. ¿No me odia y me rehúye la humanidad? Tú, mi creador, me despedazarías y te alegrarías. Tenlo presente. Así que dime, ¿por qué tengo yo que compadecerme del hombre más de lo que se compadece el de mí? Si pudieses arrojarme a uno de esos precipicios de hielo y destruir mi cuerpo, obra de tus propias manos, ¿no lo llamarías homicidio? ¿Y debo respetar yo al hombre cuando él me condena? Que intercambie sus amabilidades conmigo, y en vez de daño derramaré sobre él todos los beneficios con lágrimas de agradecimiento por su aceptación. Pero no, los sentimientos humanos son barreras insalvables para nuestra unión. Sin embargo, no obtendrá de mí una sumisión de abyecta esclavitud. Vengaré mis ofensas. Si no puedo inspirar afecto, inspiraré terror. Y a ti, mi mayor enemigo, por ser mi creador te juro un odio inextinguible. Ten cuidado, buscaré tu destrucción y no descansaré hasta desolar tu corazón, a fin de que maldigas la hora de tu nacimiento». Una furia demoníaca le animaba a decir esto. Tenía el rostro contraído en una espantosa contorsión. Luego prosiguió: «Estoy tratando de razonar. Esta pasión es perjudicial para mí, ya que no te das cuenta de que eres tú la causa de su exceso. Si algún ser sintiese alguna benevolencia hacia mí, yo le devolvería 100, y aun esas 100 cintuplicadas, pues por esa criatura haría yo las paces con toda la humanidad. Pero hablo de sueños de dicha que no se pueden realizar. Lo que pido de ti es razonable y modesto. Te exijo una criatura de otro sexo, pero horrenda como yo. La compensación es pequeña, pero es cuanto puedo recibir, y con eso me conformo. Es cierto que seremos monstruos y viviremos lejos del resto del mundo, pero por esa razón nos sentiremos más unidos el uno al otro. Nuestras vidas no serán felices, pero serán inofensivas, y estarán libres de esta desdicha que ahora me consume. Oh, Creador mío, hazme dichoso. Deja que te guarde gratitud por este único beneficio. Deja que vea nacer mi simpatía por algún ser existente. No rechaces esta petición».
Me sentía conmovido, me estremecía al pensar en las posibles consecuencias si accedía, pero me daba cuenta que había cierta justicia en sus palabras. Su historia y los anhelos que ahora expresaba demostraban que era una criatura de elevados sentimientos, y acaso no le debía yo, como hacedor suyo, toda la felicidad que mi mano pudiera otorgarle. Él se dio cuenta de mi cambio de sentimientos y continuó: si accedes, ni tú ni ningún ser humano volveréis a verme más. Me iré a las inmensas soledades de Sudamérica. Mi alimento no es el mismo que el del hombre. Yo no destruyo al cordero ni a la cabra para saciar mi apetito. Las bellotas y las bayas me proporcionan alimento suficiente. Mi compañera será de la misma naturaleza que yo y se conformará con igual comida. Nos haremos un lecho con hojas secas. El sol nos alumbrará como al hombre y madurará nuestro alimento. El cuadro que te describo es pacífico y humano, y comprenderás que solo puedes negarte por embriaguez de poder y de crueldad. Pero aunque has sido despiadado conmigo, veo ahora compasión en tus ojos. Déjame aprovechar el momento favorable para obtener de ti la promesa que tan ardientemente deseo. Dices, repliqué, que huirás de las moradas del hombre para vivir en aquellas soledades donde las fieras del campo serán tus únicas compañeras. ¿Cómo podrás tú, que tanto anhelas el amor y la simpatía del hombre, vivir en ese exilio? Regresarás, buscarás otra vez tu compasión y chocarás con su rechazo. Renacerán tus malas pasiones y entonces tendrás a una compañera que te ayude en tu empresa destructora. No puede ser, deja de discutir este asunto, pues no puedo acceder. Qué inconstantes son tus sentimientos. Hace un instante tan solo te sentías conmovido por mis peticiones. ¿Por qué te endureces otra vez ante mis quejas? Te juro por la tierra que habito y por ti que me hiciste que abandonaré la vecindad del hombre con la compañera que me concedas y viviré, si es posible, en el más salvaje de los lugares. Mis malas pasiones me abandonarán, ya que habré encontrado la comprensión. Mi vida discurrirá en el sosiego y en mi última hora no maldeciré a mi hacedor. Estas palabras produjeron un extraño efecto en mí. Le compadecía y a veces sentía deseos de consolarle, pero cuando le miraba, cuando veía moverse y hablar aquella masa inmunda, se me angustiaba el corazón y mis sentimientos se transformaban en odio y horror. Traté de sofocar estos impulsos. Pensé que si bien no podía simpatizar con él, no tenía ningún derecho a negarle la pequeña porción de felicidad que aún estaba en mi poder concederle. Juras ser inofensivo, dije, pero ¿no has mostrado ya tal grado de maldad que debería hacerme desconfiar razonadamente de ti? ¿No puede ser esto incluso un fingimiento que aumentará tu triunfo, proporcionándote más amplio campo para la venganza? ¿Cómo? No juegues conmigo, te exijo una respuesta. Si carezco de lazos y de afectos, el odio y el rencor serán mi destino. El amor de otra criatura eliminará la causa de mis crímenes y me convertiré en un ser cuya existencia ignorarán los demás. Mis pasiones son hijas de una obligada soledad que detesto, y mis virtudes surgirán necesariamente cuando viva en comunión con un ser como yo. Recibiré el afecto de un ser sensible, y me uniré a la cadena de la existencia y los acontecimientos de la que ahora estoy excluido. Medité unos momentos sobre todo lo que me había contado, y sobre los diversos argumentos que había utilizado. Pensé en la disposición a la virtud de que había dado muestra al principio de su existencia y el hundimiento subsiguiente de todo sentimiento amable a causa de la repugnancia y el desprecio que sus protectores habían mostrado hacia él. No dejé de tener en cuenta su poder y sus amenazas, una criatura capaz de subsistir en las cavernas de hielo y burlar las persecuciones entre las crestas de los precipicios inaccesibles, estaba dotada de facultades con las que era inútil competir. Tras larga reflexión, concluí que la justicia que le debía a él y a mis semejantes me exigía que accediese a su demanda, así que me volví y le dije: «Accedo a lo que me pides, si juras solemnemente abandonar Europa para siempre y cualquier otro lugar de la vecindad del hombre, tan pronto como deposite en tus manos una mujer que te acompañe en el exilio». «Juro por el sol», exclamó, «por el cielo azul y por el fuego del amor que arde en mi corazón, que si me concedes lo que te pido no me volverás a ver mientras esas cosas existan. Ve a tu casa y empieza el trabajo. Yo vigilaré su progreso con indecible ansiedad, y no temas, cuando termines apareceré yo». Dicho esto, se marchó inmediatamente, temeroso quizás de que cambiase de parecer. Le vi descender la montaña más deprisa que el vuelo de un águila y perderse rápidamente entre las ondulaciones del mar de hielo. Su relato había ocupado el día entero, y el sol rozaba la raya del horizonte cuando se marchó. Yo sabía que debía darme prisa en bajar hacia el valle, ya que no tardaría en envolverme la oscuridad, pero sentía un peso en el corazón y mis pasos eran lentos. El asegurar los pies en el suelo mientras avanzaba por los senderos serpenteantes de la montaña me producía perplejidad, dado lo absorto que me tenían las emociones sufridas durante el día.
La noche estaba muy avanzada cuando llegué a un lugar de descanso que hay a mitad del camino y me senté junto a la fuente. Las estrellas brillaban a intervalos entre las nubes viajeras. Ante mí se alzaban los pinos oscuros y aquí y allá se veían árboles desgajados y tumbados en el suelo. Era un escenario de maravillosa solemnidad que despertó en mí extraños pensamientos. Lloré amargamente y juntando las manos con agonía exclamé: «Oh, estrellas y nubes y vientos, parecéis a punto de burlaros de mí. Si realmente me tenéis compasión, borradme el sentimiento y la memoria, reducidme a la nada. Si no, marchaos, marchaos y dejadme en las tinieblas». Eran estos pensamientos insensatos y desventurados, pero me es imposible describir cómo pesaba sobre mí el eterno parpadeo de los astros y cómo escuchaba cada ráfaga de viento como si fuese un siroco insistente y a punto de consumirme. Despuntó el alba antes de que llegara yo al pueblo de Chamois. No descansé, sino que regresé inmediatamente a Ginebra. Incluso en mi propio corazón era incapaz de dar expresión a mis sentimientos. Gravitaban sobre mí con el peso de una montaña, y su mismo exceso me anulaba la agonía. Así regresé a casa, y al entrar me presenté ante la familia. Mi aspecto desencajado y macilento despertó gran alarma, pero no contesté a ninguna de sus preguntas. Apenas dije nada. Me sentía como un proscrito, como si no tuviera derecho a pedirles comprensión, como si nunca más pudiera gozar de su compañía. Sin embargo, aún así, los amaba hasta la adoración, y para salvarles decidí emprender la obra abominable. La perspectiva de semejante empresa hacía que toda otra circunstancia de la existencia desfilara ante mí como un sueño, y que sólo ese pensamiento tuviese para mí consistencia real. Capítulo 18. Después de mi regreso a Ginebra, el tiempo transcurría día tras día y semana tras semana sin que yo lograra hacer suficiente acopio de valor para empezar de nuevo mi trabajo. Temía la venganza del demonio si llegaba a decepcionarle, pero era incapaz de vencer mi repugnancia a emprender la obra que me había impuesto. Veía que no era posible confeccionar una hembra sin dedicar varios meses a profundos estudios y laboriosas investigaciones. Había oído hablar de ciertos descubrimientos que había realizado un filósofo inglés, y a veces pensaba en obtener permiso de mi padre para visitar Inglaterra con este fin, pero me aferraba a cualquier pretexto para aplazarlo y retrasaba el momento de dar el primer paso en una empresa cuya necesidad inmediata empezaba a parecerme menos absoluta. Efectivamente, se había operado un cambio en mí. Mi salud, hasta entonces desmejorada, se había fortalecido. En cuanto al ánimo, cuando no lo constreñía el recuerdo de mi desventurada promesa, renacía del mismo modo. Mi padre observaba complacido este cambio y pensaba en la mejor manera de eliminar los últimos vestigios de melancolía que de cuando en cuando me volvía y nublaba con devorada negrura el cercano amanecer. En esos momentos buscaba refugio en la más absoluta soledad. Me pasaba días enteros en el lago, embarcado en un pequeño bote, observando las nubes y escuchando el murmullo de las olas, indiferente y abstraído. Pero el aire fresco y el sol radiante raramente dejaban de devolverme cierto grado de serenidad, y cuando regresaba, afrontaba los saludos de mis amigos con la sonrisa más dispuesta y el corazón más alegre. Al regreso de uno de estos paseos, mi padre me llamó aparte y me habló en estos términos: «Me alegra observar, querido hijo, que recobras tus antiguas aficiones y que vuelves a ser tú mismo. Sin embargo, aún no eres feliz y evitas nuestra compañía. Durante un tiempo he estado sumido en un mar de conjeturas sobre cuál sería la causa, y ayer me vino a la cabeza una idea que, si tiene algún fundamento, te ruego que me la confirmes. El mantenerte reservado con tal extremo no solo sería inútil, sino que podría acarrearnos a todos triple desgracia». Me estremecí violentamente ante este preámbulo y mi padre prosiguió: «Confieso, hijo, que siempre he considerado tu futuro matrimonio con nuestra querida Elizabeth como el vínculo de la felicidad familiar y el puntal de mis últimos años. Os habéis querido desde vuestra más tierna infancia, habéis estudiado juntos y por vuestros caracteres y vuestros gustos parecéis enteramente hechos el uno para el otro, pero es tan ciega la experiencia del hombre que lo que yo imaginaba que iba a cooperar mejor en mis planes ha sido quizás lo que los ha destruido por completo. Tal vez la ves como una hermana, sin ningún deseo de que llegase a convertirse en tu esposa. Es posible incluso que hayas conocido a otra, a la que amas, y al considerarte unido a Elizabeth por tu promesa, quizá esta lucha te ocasione el hondo sufrimiento que pareces soportar. Mi querido padre, tranquilízate. Amo a mi prima tierna y sinceramente. Jamás he conocido a ninguna mejor que haya despertado en mí, como despierta Elizabeth, la más cálida admiración y afecto. Mis esperanzas y perspectivas de futuro están completamente ligadas a nuestra proyectada unión.
Tus manifestaciones sobre este particular, querido Víctor, me producen la mayor alegría que he sentido desde hace tiempo. Si es así como piensas, sin duda seremos felices, aunque los presentes acontecimientos nos hayan sumido en la melancolía. Y esta melancolía, que parece tan fuertemente arraigada en tu mente, es lo que yo deseo disipar. Así que dime si tienes alguna objeción a que se celebre inmediatamente vuestro matrimonio. Hemos sido desgraciados, y las recientes desgracias nos han arrebatado la tranquilidad cotidiana que tanto conviene a mis años y a mis achaques. Tú eres joven, sin embargo, supongo que con una desahogada fortuna como la que posees, el matrimonio prematuro no perturbará ninguno de los planes futuros de honor y utilidad que hayas trazado. No creas, sin embargo, que es mi deseo dictarte la felicidad, ni que me vas a ocasionar seria inquietud si decides aplazarlo. Así que te pido que interpretes mis palabras desapasionadamente y me contestes con sinceridad y confianza. Escuché a mi padre en silencio y durante un rato fui incapaz de darle ninguna respuesta. Di varias vueltas rápidamente a la cabeza una multitud de pensamientos, pugnando por llegar a alguna conclusión. Pero la idea de una inmediata unión con Elizabeth me producía horror y espanto. Me encontraba atado por una promesa solemne que aún no había cumplido, y no me atrevía a romper, ya que si lo hacía, cuántas desgracias caerían sobre mí y mi desventurada familia. ¿Podía celebrar nada con este peso mortal que me doblaba hasta el suelo y colgaba aún de mí? Tenía que cumplir mi compromiso y dejar que el monstruo se marchase con su compañera antes de permitirme gozar de la dicha de una unión de la que esperaba la paz. Recordé también la necesidad en que me encontraba de viajar a Inglaterra o de iniciar una larga correspondencia con los filósofos de aquel país cuya ciencia y descubrimientos eran indispensables para mi presente empresa. El segundo recurso para conseguir la deseada información era lento y poco satisfactorio. Además, sentía una insuperable aversión a la idea de abordar mi abominable tarea en casa de mi padre, mientras sostenía una relación entrañable con aquellos a quienes amaba. Sabía que podían ocurrir 1000 accidentes espantosos, el más ligero de los cuales revelaría una historia capaz de hacer estremecer de horror a toda mi familia. Me daba cuenta, además, de que perdería frecuentemente mi autodominio y mi capaz de ocultar los angustiosos sentimientos que me embargarían durante el progreso de la horrenda tarea. Tenía que alejarme de todos los que amaba mientras trabajase en esto. Una vez empezado, terminaría rápidamente y podría reintegrarme a mi familia en paz y con felicidad. Cumplida mi promesa, el monstruo se marcharía para siempre, o así daba en imaginarlo mi ilusión. Tal vez sucedería entre tanto algún accidente que lo destruyese, poniendo fin para siempre a mi esclavitud. Estos sentimientos fueron los que me dictaron la respuesta a mi padre. Le expresé el deseo de visitar Inglaterra, aunque le oculté los verdaderos motivos. Vestí este deseo con un disfraz que no despertaba ninguna sospecha, imprimiéndole una seriedad que enseguida indujo a mi padre a acceder. Después de un largo periodo de melancolía, rayana en la locura por su intensidad, le alegró descubrir que era capaz de ilusionarme con la idea de un viaje, y confió en que el cambio de escenario y las diversas distracciones me devolviesen por completo, antes de mi regreso, a mi propio ser. La duración de esta ausencia quedaba en mi entera elección. Decidí que fuese de unos meses, un año todo lo más. Mi padre tomó la amable precaución de buscarme un compañero. Sin consultarme previamente, dispuso de común acuerdo con Elizabeth que Clerval se reuniría conmigo en Estrasburgo. Esto era un obstáculo para la soledad que necesitaba para realizar mi trabajo. Sin embargo, en la primera etapa del viaje, la presencia de mi amigo no sería en absoluto un impedimento, y me alegré sinceramente de que me salvaran por este medio de muchas horas de meditaciones solitarias y enloquecedoras. Por otra parte, Henry podía interponerse entre mi amigo y yo. Si llegaba a quedarme solo, ¿no me impondría de vez en cuando su abominable presencia para recordarme mi tarea a comprobar sus progresos? Así pues, me marché a Inglaterra y quedó acordado que mi unión con Elizabeth se celebraría inmediatamente después de mi regreso. La edad de mi padre le hacía mostrarse extremadamente contrario a toda demora. En cuanto a mí, había una recompensa que me prometía después de aquel odiado trabajo, un consuelo para mis indecibles sufrimientos, la promesa del día en que, libre de mi miserable esclavitud, podría reclamar a Elizabeth y olvidar el pasado casándome con ella. Hice pues los preparativos para el viaje, aunque con una sensación que me llenaba de temor y agitación. Durante mi ausencia debía dejar a mi familia ignorante de la existencia de su enemigo y expuesta a sus ataques, ya que se exasperaría cuando se enterase de mi marcha. Pero había prometido seguirme donde fuese, así que ¿no me acompañaría a Inglaterra?
Dicha posibilidad era en sí misma espantosa, aunque tranquilizadora en la medida en que suponía la seguridad de los míos. Me angustiaba la idea de que fuese al revés, pero durante todo el tiempo en que fui esclavo de mi criatura, me dejé llevar por impulsos momentáneos, y ahora tenía la firme convicción de que el demonio me seguiría, y de que de este modo libraría a mi familia del peligro de sus maquinaciones. En la segunda mitad de septiembre abandoné otra vez mi país. Emprendí el viaje por propia iniciativa, y Elizabeth estaba de acuerdo por esa razón, pero le llenaba de inquietud la idea de que pudiese sufrir, lejos de ella, los asaltos de la desdicha y del dolor. Había sido su preocupación lo que la había motivado a que me acompañase Clerval. Sin embargo, el hombre está ciego ante los 1000 pequeños detalles que la solitud inspira a una mujer. Ansiaba pedirme que me apresurase a regresar. 1000 emociones encontradas le impidieron hablar cuando me despidió llorosa y en silencio. Subí al carruaje que debía llevarme, sin saber apenas a dónde iba y sin preocuparme de cuánto sucedía a mi alrededor. Solo me acordé, y la idea me produjo una profunda agonía, de encargar que empaquetaran mis instrumentos químicos para llevarlos conmigo. Sumido en sombrías reflexiones, recorrí un sinfín de majestuosos y bellos escenarios con la mirada fija y ausente. No podía pensar más que en la meta de mi viaje y en el trabajo que debía ejecutar mientras durase. Tras unos días de completa indolencia, durante los cuales recorrí muchas leguas, llegué a Estrasburgo, donde tuve que esperar 2 días a Clerval. Llegó. ¡Ay! ¡Qué grande era el contraste que había entre nosotros! Él admiraba cada paisaje que veía, gozaba contemplando las bellezas del sol poniente, y aún más cuando lo veía salir y comenzar un nuevo día. Me hacía fijarme en los colores cambiantes de las cosas y los aspectos del cielo. «Esto sí es vivir», exclamaba. «Ahora sí que disfruto de la vida. Pero tú, mi querido Frankenstein, ¿por qué estás tan triste y desanimado?» Verdaderamente me hallaba abismado en tenebrosos pensamientos, y ni veía descender el lucero de la tarde, ni salir el dorado sol reflejándose en el Rin. Y usted, amigo mío, se distraía mucho más leyendo el diario de Clerval que observando el paisaje con emoción y placer que escuchando estas reflexiones. Las reflexiones de un miserable desdichado, perseguido por una maldición que le cierra todo acceso a la felicidad. Habíamos acordado descender el Rin en barca desde Estrasburgo a Rotterdam, donde podríamos coger un barco para Londres. Durante este trayecto cruzamos numerosas islas pobladas de sauces y vimos varias ciudades hermosas. Permanecimos un día en Mannheim y al quinto de nuestra partida de Estrasburgo llegamos a Macuncia. El curso del Rin al pasar Macuncia se vuelve mucho más pintoresco. Desciende rápidamente y serpea entre colinas, no muy elevadas, aunque escarpadas, y de formas bellísimas. Vimos numerosos castillos en ruinas que se alzaban al borde de unos precipicios altos e inaccesibles, rodeados de negros bosques. Esta parte del Rin efectivamente presenta un paisaje singularmente variado. Pueden verse en un sitio montes enhiestos y castillos ruinosos dominando tremendos precipicios con el Rin debajo, impetuoso y oscuro, y descubrir al pasar de pronto un promonitorio, un escenario de florecientes viñedos y verdes praderas junto a un río perezoso entre ciudades populosas. Viajábamos en la época de la vendimia y escuchábamos las canciones de los campesinos mientras navegábamos río abajo. Incluso yo, con el espíritu deprimido y el ánimo agitado continuamente por sombríos pensamientos, las oía con agrado. Iba tendido en el fondo de la embarcación y contemplando al cielo azul sin nubes, me parecía beber en una tranquilidad que me había sido ajena desde hacía mucho tiempo. Y si estos eran mis sentimientos, ¿cómo describirlos de Henry? Se sentía como si lo hubiesen transportado a un país mágico y gozase de una felicidad raramente alcanzada por el hombre. «He visto», dijo, «los más hermosos escenarios de mi país. He visitado los lagos de Lucerna y de Uri, donde las nevadas montañas descienden perpendiculares hasta el agua, proyectando negras e impenetrables sombras que les darían un aspecto tenebroso si no fuera por las verdeantes islas que alivian la vista con su alegre presencia. He visto el lago agitado por tempestades en las que el viento levanta trombas de agua, dando idea de lo que debe ser una tromba en el océano inmenso, y estrellarse furiosas las olas al pie del monte donde una luz sepultó al sacerdote y a su amante, y donde dicen que aún se oyen sus voces de agonía cuando se calma el viento por la noche. He visto las montañas de la Valais y del Pays de Van, pero este país, Víctor, me gusta más que todas esas maravillas. Las montañas de Suiza son más majestuosas y extrañas, pero hay un encanto en las riberas de este río divino como nunca he visto igual. Observa aquel castillo encaramado sobre el precipicio, y aquel otro, en la isla, casi oculto entre el follaje de los árboles hermosos. Mira ese grupo de vendimiadores que andan entre las vides, y el pueblo semi-escondido en el regazo de la montaña.
Ah, seguramente los espíritus que habitan y guardan este lugar tienen un alma más en armonía con el hombre que aquellos que acrecientan el glaciar o se refugian en las cumbres inaccesibles de nuestra tierra. Clerval, querido amigo, aún ahora me llena de gozo repetir tus palabras y demorarme en alabanzas que tanto mereces. Era un ser formado en la verdadera poesía de la naturaleza. La sensibilidad de su corazón templaba su imaginación arrolladora y entusiasta. Su alma desbordada de afectos y su amistad era de esa naturaleza abnegada y maravillosa que el mundo nos enseña a buscar en el reino de la imaginación. Pero ni aun en las simpatías humanas saciaba la avidez de su espíritu. El escenario de la naturaleza elemental, que otros contemplan tan solo con admiración, despertaba su entusiasmo. La tronadora catarata le embargaba como una pasión. La roca alta, la montaña, el bosque tenebroso y profundo y sus formas y colores eran para él un anhelo, un sentimiento, un amor que no necesitaba de otro encanto más remoto debido al pensamiento ni de otro interés que no fuese la mirada. ¿Y dónde está ahora? ¿Se ha perdido para siempre este ser afable y bondadoso? ¿Ha perecido esta mente llena de ideas y de imaginaciones fantásticas y grandiosas que constituían un mundo cuya existencia dependía de su creador? ¿Solo vive ahora en mi memoria? No, no es así. Tu cuerpo tan divinamente forjado y radiante de belleza se ha corrompido, pero tu espíritu aún visita y consuela a este desventurado amigo tuyo. Perdona esta efusión de dolor, estas inútiles palabras, pero no son sino un tributo pequeño al valor incomparable de Henry, pero alivian mi corazón transido por la angustia que me causa su recuerdo. Proseguiré con mi historia. Después de pasar Colonia, descendimos a las llanuras de Holanda y decidimos hacer en diligencia el resto del trayecto, pues el viento era contrario y la corriente del río demasiado mansa para ayudarnos. Aquí nuestro viaje perdió el interés de los bellos parajes y a los pocos días llegamos a Róterdam, de donde zarpamos para Inglaterra. Fue una clara mañana de últimos de diciembre cuando vi por última vez los blancos acantilados ingleses. Las riberas del Témesis mostraban un paisaje nuevo, eran llanas pero fértiles, y casi cada pueblo estaba marcado por el recuerdo de algún hecho memorable. Vimos Tilbury Fort, que nos recordó a la Armada Española, Gravesend, Woolwich, Greenwich, lugares de los que había oído hablar incluso en mi país. Finalmente divisamos los numerosos campanarios de Londres, la descollante cúpula de San Pablo y la torre famosa de la historia de Inglaterra. Capítulo 19. Londres fue nuestro presente punto de descanso. Decidimos pasar unos meses en esta ciudad célebre y maravillosa. Clerval deseaba conocer a los hombres de genio y de talento que estaban en boga, pero para mí esta era una cuestión secundaria. Lo que me interesaba ante todo era obtener los conocimientos necesarios para cumplir mi promesa, de modo que me serví enseguida de las cartas de presentación que traía conmigo, dirigidas a los más distinguidos filósofos de la naturaleza. Si hubiese realizado este viaje en mis tiempos venturosos de estudiante, me había producido un placer indescriptible, pero había caído una maldición sobre mi existencia, por lo que visité a estas personas con el único objeto que me facilitasen la información necesaria para la empresa a la que estaba tan terriblemente empeñado. La compañía me resultaba enojosa. Cuando estaba solo podía ocupar la mente contemplando el cielo y la tierra. La voz de Henry me sosegaba y de este modo podía fingir una paz transitoria. Pero los rostros afanosos, alegres o desprovistos de interés volvían a despertar la desesperación de mi corazón. Veía una barrera insalvable entre mis semejantes y yo, una barrera sellada con la sangre de William y de Justin, y el pensar en los sucesos relacionados con esos nombres me llenaba el alma de angustia. Pero en Clerval veía la imagen de mi antiguo yo. Era curioso y siempre mostraba deseos de aumentar su experiencia y saber. La diversidad de costumbres que observaba era para él una fuente inagotable de interés y diversión. Él perseguía también un objetivo que desde hacía tiempo se había propuesto. Quería visitar la India, convencido de que el conocimiento que tenía de sus diversas lenguas y las nociones que había adquirido de su sociedad le capacitaban para contribuir materialmente al progreso de la colonización y el comercio europeos. Solo en Gran Bretaña podía convertir su plan en realidad. Andaba constantemente ocupado y lo único que le impedía disfrutar era mi ánimo triste y deprimido. Yo trataba de ocultarlo a fin de no privar de los placeres naturales a quien debía entrar en un nuevo escenario de la vida sin que le turbasen amargos recuerdos. A menudo rehusé acompañarle, pretextando otros compromisos para poder estar solo. Había empezado también a reunir los materiales necesarios para mi nueva creación, cosa que me atormentaba como la gota de agua cayendo sin cesar sobre la cabeza. Cada pensamiento que le dedicaba me ocasionaba un agudo dolor, y cada palabra alusiva a este tema me producía un temblor en los labios y un vuelco violento en el corazón.
Cuando ya hacía varios meses que estábamos en Londres, recibimos una carta de cierta persona de Escocia que en otro tiempo nos había visitado en Ginebra. Hablaba de las bellezas de su país y nos preguntaba si no eran atractivos suficientes para decidirnos a prolongar nuestro viaje hasta Perth, donde vivía. Clerval mostró vivos deseos de aceptar la invitación. En cuanto a mí, aunque detestaba la sociedad, quería ver otra vez montañas y ríos y todas las obras maravillosas con que la naturaleza adorna sus parajes escogidos. Habíamos llegado a Inglaterra a principios de octubre y estábamos en febrero, así que decidimos emprender nuestro viaje hacia el norte en cuanto pasase otro mes. En esta expedición no nos proponíamos seguir la gran carretera de Edimburgo, sino visitar Windsor, Oxford, Matlock y los lagos de Cumberland, para concluir el viaje hacia los últimos de julio. Empaqueté mis instrumentos químicos y el material recogido con idea de terminar mi obra en algún oscuro rincón al norte de las tierras altas de Escocia. Salimos de Londres el 27 de marzo y nos detuvimos varios días en Windsor, donde paseamos por su hermoso bosque. Era un escenario nuevo para unos montañeses como nosotros. Los robles majestuosos, la cantidad de caza y las manadas de ciervos arrogantes eran todo novedades deslumbrantes para los dos. De aquí continuamos a Oxford. Al entrar en esta ciudad se nos llenó el espíritu con el recuerdo de los hechos que ya habían sucedido más de un siglo y medio antes. Aquí fue donde Carlos I había reunido sus fuerzas. Esta nación le había permanecido fiel, aun después que la nación entera hubiese abandonado su causa para alistarse bajo el estandarte del Parlamento y la libertad. El recuerdo de aquel infortunado rey y de sus compañeros, del amable Falcán y de los insolentes Goring, de la reina y de su hijo, dotaba de un interés especial a cada parte de la ciudad donde se supone que habían vivido. El espíritu de los tiempos pasados había encontrado aquí su morada y disfrutamos rastreando sus huellas. Y si estos sentimientos no hubiesen encontrado una imaginaria gratificación, el aspecto de la misma ciudad tenía belleza suficiente para despertar nuestra admiración. Los edificios universitarios son antiguos y pintorescos, las calles son casi magníficas, y el encantador Isis pasa junto a ella entre prados de exquisito verdor y se ensancha en una plácida extensión de agua que refleja el majestuoso conjunto de torres y agujas y cúpulas cercadas por árboles añosos. Gocé de este escenario, sin embargo, el recuerdo del pasado y las expectativas del futuro amargaban mi goce. Yo estaba hecho para una felicidad sosegada. Durante mis tiempos jóvenes el desencanto jamás había visitado mi espíritu, y si vencía l'ennui, la contemplación de las bellezas naturales o el estudio de las cosas excelentes y sublimes creadas por el hombre podían cautivarme siempre el corazón y comunicar flexibilidad a mi ánimo. Ahora soy un árbol seco, el rayo ha fulminado mi alma, pero entonces comprendí que debía seguir viviendo para mostrar al mundo lo que yo era y pronto dejaría de ser. Un ejemplo lamentable de humanidad derrotada, digno de lástima para otros e insoportable para mí. Pasamos bastante tiempo en Oxford recorriendo los alrededores y tratando de identificar cada rincón relacionado con la época más animada de la historia inglesa. Nuestras pequeñas excursiones de exploración se prolongaban a menudo por los lugares de interés que iban surgiendo sucesivamente. Visitamos la tumba del ilustre Hampden y del campo donde cayó ese patriota. Por un instante mi alma se elevó de sus bajos y miserables temores para contemplar las ideas divinas de la libertad y el sacrificio, de las que estos lugares eran monumentos y recuerdos. Y por un instante me atreví a sacudirme las cadenas y a mirar a mi alrededor con espíritu sereno y libre, pero el hierro me había mordido en la carne y nuevamente me sumergí, temblando y desesperanzado, en el abismo miserable de mi propio yo. Partimos de Oxford pesarosos y lamentando tener que continuar hacia Matlock, nuestra siguiente etapa. El campo en las proximidades de este pueblo se parecía bastante más al paisaje de Suiza, aunque todo a escala más reducida, aunque a las verdes montañas les faltaba esa corona de blancos y distantes Alpes que siempre aparecen por encima de los montes cubiertos de pinos de mi país. Visitamos la maravillosa caverna y las pequeñas vitrinas de historia natural, donde se exhiben curiosidades con la misma disposición que lo hacen los coleccionistas de Servox y de Chamois. Este último nombre me hizo temblar al pronunciarlo Henry, y me apresuré a abandonar Matlock, que de este modo se asociaba con aquel terrible escenario. De Derby seguimos hacia el norte, pasamos 2 meses en Cumberland y Westmoreland. Ahora casi podía imaginarme entre las montañas suizas. Las pequeñas manchas de nieve que aún perduraban en la ladera norte de las montañas, los lagos y el fragor de los ríos entre las rocas eran espectáculos muy familiares y queridos para mí. Aquí hicimos también algunas amistades que casi consiguieron hacerme creer que era feliz.
El placer de Clerval era proporcionalmente superior al mío. Su espíritu se ensanchaba en compañía de hombres de talento y encontraba en su propia naturaleza mayores capacidades y recursos de los que él mismo imaginaba tener cuando estaba en contacto con gente inferior a él. Aquí podría pasarme la vida, me dijo, entre estas montañas, apenas echaría de menos Suiza y el Rin. Pero descubrió que la vida del viajero incluye sufrimiento en medio de todos sus goces. Los sentimientos están perpetuamente en tensión, y cuando empieza a disfrutar del reposo se ve obligado a abandonar aquello en lo que descansa placenteramente y buscar algo nuevo que cautive su atención, para abandonarlo después por otras novedades. No bien habíamos visitado los diversos lagos de Cumberland y Westmoreland y cobrado afecto a alguno de sus habitantes, llegaron las fechas en que debíamos reunirnos con nuestro amigo escocés, así que lo dejamos para proseguir el viaje. Por mi parte no lo sentí. Hacía ya algún tiempo que tenía descuidada mi promesa y temía los efectos del desencanto del demonio. Quizás estuviese en Suiza y descargase su venganza sobre mis familiares. Tal pensamiento me perseguía y atormentaba en aquellos momentos en que podía haber encontrado un poco de descanso y paz. Esperaba las cartas con febril impaciencia. Si se retrasaban me sentía desdichado y me agobiaban mil temores, y cuando llegaban y veía la letra de Elizabeth o de mi padre en el sobre, apenas me atrevía a leerlas, no fuera a ver confirmada mi condenación. A veces pensaba que el demonio me seguía y podía estimular mi renuencia matando a mi compañero. Cuando me saltaban estos pensamientos, no quería dejar a Henry solo ni un momento, sino que le seguía como si fuese su sombra para protegerle de la imaginada furia de su destructor. Me sentía como si hubiese cometido algún crimen enorme, cuya conciencia me atormentara. Era inocente, pero había traído efectivamente sobre mi cabeza una horrible maldición tan mortal como la del crimen. Visité Edimburgo con languidez en los ojos y en la mente. Sin embargo, esa ciudad podía haber interesado al más desventurado de los seres. A Clerval no le gustó tanto como a Oxford, pues la antigüedad de esta última le resultaba más grata, pero la belleza y regularidad de la parte nueva de Edimburgo, su castillo romántico y sus alrededores, los más deliciosos del mundo, el Arthur's Seat, la fuente de San Bernardo y las montañas de Pentland, le compensaron del cambio y le llenaron de entusiasmo y admiración, pero yo estaba impaciente por llegar al fin de mi viaje. Dejamos Edimburgo una semana después. Cruzamos Cooper, St. Andrews y seguimos por las riberas del Tay hasta Perth, donde nos esperaba nuestro amigo. Pero yo no me encontraba con humor para reír y charlar con desconocidos, ni para compartir sus sentimientos y planes con la jovialidad que se espera de un invitado, así que le dije a Clerval que deseaba dar la vuelta a Escocia solo. «Disfruta tú», dije, «que sea este nuestro punto de encuentro. Estaré ausente un mes o dos. Pero te ruego que no interfieras en mis movimientos. Déjame en paz y soledad un poco de tiempo. Cuando regrese espero que sea con el corazón más aliviado y más en armonía con tu humor». Henry quiso disuadirme, pero viéndome decidido a llevar adelante este plan, dejó de protestar. Insistió en escribirme a menudo. «Preferiría acompañarte», dijo, «en tus paseos solitarios a estar con estos escoceses a quienes no conozco, así que no tardes en regresar, amigo querido, para que pueda sentirme otra vez a gusto, cosa que no puede ser en tu ausencia». Después de separarme de mi amigo, decidí buscar algún lugar remoto de Escocia y terminar mi obra en soledad. No dudaba que el monstruo me seguía y que se presentaría a mí cuando hubiese terminado a fin de recibir a su compañera. Con este propósito atravesé las tierras altas del norte y elegí una de las islas más remotas de las Orkney como escenario para mis trabajos. Era el marco apropiado para una obra de este género, ya que se trataba de una roca cuyos elevados flancos azotaban continuamente las olas. Su suelo, yermo, apenas producía pasto para unas cuantas vacas escuálidas y avena para sus habitantes, 5 personas cuyos flacos y demacrados miembros daban prueba de su dieta miserable. El pan y las verduras, cuando podían contar con tales lujos y hasta el agua potable, había que traerlo de tierra firme, que estaba a unas 5 millas de distancia. En todo el islote había solo 3 cabañas, una de las cuales estaba desocupada cuando llegué. La alquilé. Constaba de 2 habitaciones, en las que se podían ver las huellas de más extremada penuria. La techumbre de paja se había hundido, las paredes estaban sin enlucir y la puerta se había salido de sus goznes. Mandé repararla, compré algunos muebles y tomé posesión de ella, cosa que sin duda había producido cierta sorpresa a los campesinos, de no haber tenido embotada la sensibilidad por la pobreza y la indigencia. De este modo podía vivir sin que me molestasen ni se fijasen en mí, ni me agradeciesen ni siquiera los escasos alimentos y la ropa que le di. Hasta tal extremo adormece el sufrimiento los sentimientos más elementales de los hombres.
En este retiro dediqué las mañanas al trabajo. Por la tarde, cuando el tiempo lo permitía, paseaba junto a la playa, pedregosa, escuchando las olas que rugían y se estrellaban a mis pies. Era un escenario monótono, aunque siempre cambiante. Pensaba en Suiza, qué distinta de este paisaje desolado y horrible. Sus colinas están cubiertas de viñedos y sus casitas de campo salpican profusamente las llanuras. Los lagos hermosos reflejan un cielo terso y azul, y cuando los vientos los agitan, su tumulto no es sino el juego de un niño vivaracho, comparado con los rugidos del océano gigantesco. De este modo me había distribuido el tiempo al principio, pero a medida que avanzaba mi labor, los días se me hacían más horribles y enojosos. Unas veces no lograba animarme a entrar en el laboratorio durante días enteros, otras trabajaba febrilmente día y noche a fin de completar cuanto antes mi obra. Era efectivamente una tarea inmunda la que tenía entre manos. Durante mi primer experimento, una especie de frenético entusiasmo me había impedido ver el horror de mi trabajo. Había mantenido la atención intensamente fija en la culminación de mis esfuerzos y había cerrado los ojos al horror de mis manipulaciones, pero ahora todo lo hacía fríamente y mi corazón desfallecía a menudo ante lo que hacían mis manos. Viviendo de este modo, entregado a la más detestable ocupación, inmerso en la soledad en la que nada podía desviar un instante mi atención de la obra en la que estaba empeñado, el ánimo se me desequilibró, me volví inquieto y nervioso. A cada instante temía encontrarme con mi perseguidor. A veces permanecía sentado con los ojos fijos en el suelo, con miedo a levantarlos, no fuera a descubrir al que tanto me aterraba ver. Temía alejarme de la vista de mis semejantes, no fuera que cuando estuviese solo viniese a reclamarme a su compañera. Entretanto seguía trabajando y mi labor avanzaba considerablemente. Miraba su conclusión con una esperanza trémula y ansiosa que no me atrevía a poner en duda, aunque se entremezclaba con oscuros presagios que hacían desfallecer mi corazón.